Hola amigo, estoy con Rocío Cruz, una colega que está conmigo haciendo una serie maravillosa sobre la guerra silenciosa. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de esa práctica que hoy está modificando la geopolítica mundial, una práctica que todos estamos participando activamente y no sabemos a quién le estamos haciendo un favor, patrocinar un conflicto o la desinformación o el desprestigio a otra persona y nosotros inocentemente no lo podemos seguir haciendo, May. Exactamente, y aquí van a aprender todas las estrategias para salirse de allí, para que ustedes no sean utilizados como soldados digitales, como replicadores de información que fue creada en un laboratorio, para que aprendan a distinguir qué es lo que es y también para entender y nutrirse, porque recuerden que el cerebro que no se nutre se muere. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy iniciamos una serie que se va a llamar La Guerra Invisible. Cómo la desinformación destruye las democracias, y es que hemos estado conversando con expertos, miembros de este canal, señalando la importancia que tienen las herramientas que se están usando en la guerra, y en una guerra que también busca, porque las guerras modernas buscan controlar el cerebro de la gente, de la sociedad, confundirlos, implantar falsas narrativas a través de una serie de estrategias de desinformación y falsas noticias que han contribuido en estos momentos, con el uso masivo de las redes sociales, a cambiar los discursos, a transformar los procesos, pero también a golpear duramente las instituciones democráticas que están buscando prácticamente ser deslegitimadas por los enemigos de las sociedades libres. Vamos a estar haciendo esta serie con una experta, Rocío Cruz, que nos va a hablar sobre todo lo que ella ha investigado, y dale que ha investigado muchísimo. Rocío Cruz es periodista, directora de comunicaciones de Real, que es la red de expertos y analistas latinoamericanos. También tiene una amplia carrera en el ámbito de la seguridad y defensa en Colombia, un máster en estrategia geopolítica, Escuela Superior de Guerra, también tiene un máster en inteligencia estratégica, Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, BG Ricardo Charri Solano, también tiene otro máster en inteligencia perspectiva en la Universidad Jaume de Valencia, España, igualmente un máster en defensa y seguridad nacional 2003 en la Escuela Superior de Guerra. Como podrán entender, ella sabe de lo que está hablando y ya le vamos a dar la bienvenida, pero antes quiero saludar a toda la gente que está con nosotros a través de nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España. Muchísimas gracias por seguirnos y por escucharnos a través de nuestros podcasts. Queremos saludar a todos aquellos que también se están incorporando a través de nuestro space de X. Bienvenidos, y de nuestra comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, tanto en YouTube como en Rumble. Ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Los invito para que lo hagan y le den a la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Y si no forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, también los invito para que forman parte de nuestra gran comunidad. Y un saludo a esta hora a nuestros maravillosos moderadores que están activándose a través del superchat más inteligente de la red, que es el de Sin Filtros y Sin Censura. Bienvenidos todos, y aquellos que participen, recuerden que tenemos unas reglas de YouTube. Bienvenida Rocío, muchas gracias por estar con nosotros. Es realmente un placer empezar esta serie tan importante contigo. Muchísimas gracias, Maybor, a ti, a todos tus seguidores. Para mí es un honor y un placer poder compartir y ayudar un poquito a que todos comprendamos mejor cómo funciona este, no es nuevo tema, pero sí estamos viendo unos resultados desafortunadamente fatales. En este episodio nosotros vamos a hablar sobre precisamente la guerra invisible, que es la desinformación, y cómo se ha convertido en una herramienta que transforma, que busca golpear duramente a las instituciones democráticas de
deslegitimar a todos los actores que conforman esas instituciones y debilitar y erosionar el concepto de verdad, porque el concepto de verdad también tiene un peso filosófico, un peso ético, un peso moral y un peso jurídico, pero en estos momentos esos pesos de los que estamos hablando están siendo atacados por herramientas de desinformación y de falsas noticias, los llamados fake, y aquí nadie haya en qué creer, porque cuando se dedican a, si se quiere, revisar las falsas noticias, resulta que ponen otras más falsas de las que ellos estaban revisando, los fact-checking y todo eso, y forma parte todo de un aparataje que tiene un objetivo común. El objetivo común es implantar una narrativa oficial, independientemente de que esa narrativa sea o no real o se adapte o no a los hechos que la gente está viviendo. Redes sociales están siendo utilizadas para difundir este tipo de estrategias de propaganda, los medios de comunicación, también los llamados influencers, las universidades, es decir, esto viene en un paquete grande y un paquete grande que nos lleva a revisar también todos los peligros que hay en materia de instituciones, de medios y del ciudadano común a la hora de estar informado o no. Empecemos por aquí. Adelante. Yo creo que deberíamos iniciar con algunos términos para que todos, digamos, manejemos los mismos conceptos y tal vez poder entendernos mucho mejor. Y empezaría con la definición de desinformación, que se refiere a la difusión deliberada de información falsa o engañosa con la intención, ojo con esa palabra, con la intención de manipular, confundir o influir en las percepciones y decisiones del público. Este tipo de información es creada y compartida conscientemente para causar un perjuicio público y para obtener beneficios económicos, políticos o ideológicos, ¿sí? Hay otra definición que no tiene, digamos, una palabra que la defina en español, pero en inglés es misinformation. Hace referencia a la difusión de información incorrecta o engañosa sin intención maliciosa. Es decir, que las personas la comparten porque creen que lo que están compartiendo es verdad, ¿sí? Entonces tiene esas dos acepciones. La gran importancia que hay ahí radica es en la intención con la que se comparte. Y ahí entramos pues a la vulnerabilidad que puede tener una persona. Gracias a esto, a estas dos condiciones, pues se presenta la guerra de información, que la guerra de información hace uso de esa gestión de la información y las tecnologías para obtener una ventaja competitiva sobre el adversario. Entonces, en cualquier confrontación, ya sea militar, armada, comercial, económica, o sea, yo voy a sacar provecho y hago o desinformación o invito a la gente a que finalmente compartan eso que yo les estoy diciendo que es verdad. La estrategia pues puede incluir actividades como información, difusión de propaganda, desmoralizar a las otras personas, alterar lo que yo estoy enviando, simplemente con el objetivo de debilitar a mi adversario. Pero esto no es nuevo, May. La guerra de desinformación viene haciéndose uso desde muchísimos siglos. Uno puede decir, lo que pasa es que esa batalla invisible que ha evolucionado, no hemos podido tener como una referencia clara de cuándo fue la primera vez que hubo un hecho de desinformación. Estuvimos observando con un equipo de investigadores en este tema cuando hay un documento de desinformación o un caso de desinformación que esté debidamente documentado. Y el primer caso se remonta al Antiguo Egipto, cuando Ramsés II hace unas inscripciones o manda hacer en los templos unas inscripciones exaltando sus victorias militares. Y eso quedó plasmado en ese momento, estamos hablando pues hace muchísimo tiempo, específicamente con la batalla de Kadesh, donde aparecen
esas exageraciones en la magnitud diciendo pues que era el todopoderoso divino favorecido. De ahí en adelante la historia sigue contando relatos de desinformación en las sociedades. Acuérdate que hace muchos años, pues cuando no existía la escritura, pues simplemente la gente pasaba a través de la vía oral, todas las historias y se terminaban convirtiendo en verdad. Y ahí entra un concepto que a mí me pareció maravilloso y es que tú oyes la frase de que todo el ganador es el que escribe la historia. O sea, todos los que ganan terminan escribiendo la historia y digamos que es cierto, pero es bajo su propia narrativa. Y pasamos, digamos, a los romanos, cuando los romanos era una condena que a ti te borraran de la historia. O sea, si tú no eras exitoso en tu batalla, pues simplemente te mandaban a borrar, quitaban de las monedas tu rostro. Eso era una condena, pasar al olvido. Pasar al olvido era una condena. Y a través del tiempo, eso empezó a hacer carrera. A Churchill se le atribuye la frase en el discurso que dice que la historia suele escribirla quien gana el conflicto. Napoleón también decía algo similar, como que la historia glorifica a los vencedores. En el libro de George Orwell, en 1984, dice que quienes ostentan el poder son los que construyen la narrativa en la historia, y así. Digamos, cada espacio de tiempo existe la investigación profunda de quién está contando la verdad y cuál es la verdad. Hoy la verdad, desafortunadamente, se deforma en segundos. Cualquier verdad que tú quieras entregar. Y hay otro factor que es fundamental y es que antes de ganar una batalla, ya la victoria. Y creo que fue el caso en Ucrania. Antes de que empezara la guerra, ya daban por ganador a Zelensky. Y toda la gente se comprometió con ese enfrentamiento entre David y Goliat. Y lo convencieron, y nos convencieron a todos que efectivamente Ucrania solito podía ganarle a Rusia, al ejército ruso. O sea, Ucrania solo no iba a poder ganar. O sea, ahí estaba Europa, estaba la OTAN y por supuesto que estaba Estados Unidos. O sea, eso, pero sin embargo nos vendieron a todos yo cero prorrusa, no soy una persona, pero es lo que dice la evidencia. Cuando una noticia falsa, hay más o menos un estudio que dice que una noticia falsa se demora 4 horas en darle la vuelta al mundo. Una noticia verdadera que tiene sustento, se demora 12 horas dándole la vuelta al mundo. Entonces, con eso, tú te das cuenta que todo ese grupo, particularmente una franja que tiene acceso a Internet, que pueden compartir estos datos, esa información, pues seguramente no lo están haciendo de mala fe, sino están siendo instrumentalizados para que propaguen toda esa desinformación que está vigente, y ahí es donde empieza a comprometerse las decisiones estratégicas y, por supuesto, a recomponerse la geopolítica mundial. Fíjate que aquí nos están recordando también algunas mentiras que se convirtieron en verdad. Siempre cuando empezamos los cursos de historia de ideas políticas en la Escuela de Ciencias Políticas, les recordamos a los estudiantes, ¿no? Porque Atenas es una de las democracias, la cuna de la democracia, y suele decirse que aparte de ser la cuna de la democracia, ya existió la democracia pura. Uh-huh. Y cuando se revisa el concepto de democracia y de apertura, la democracia ateniense, por ejemplo, excluía a mujeres, esclavos y extranjeros. Es decir, que solamente un 10% de la población de la metrópoli de la polis griega, podía votar.
Y hay otras grandes mentiras que aquí está la gente realmente creativa, ¿no? El caso de Nerón y el incendio de Roma en el Claro, año 64 claro, de Cristo. Decían que Nerón incendió Roma y exacto. tocaba la lira, creo que era mientras la ciudad Sí, ardía. En efecto, exacto. ayudó a la reconstrucción de Roma y fue una historia difundida por los enemigos políticos de Nerón para desacreditarlo. Hay Claro. otra gran mentira que podemos recordar, y es que la tierra es plana, y la iglesia Ah, siempre lo dijo. Durante la Edad Media, y eso no es verdad. De hecho, hay gente que todavía son de los grupos terraplanistas, pero la realidad es que desde la antigua Grecia, más o menos en la época de Aristóteles, creo, si no me equivoco, antes de Cristo, ya se sabía que la Tierra era esférica. La idea de que la Iglesia promovía esa teoría de terraplanista fue una distorsión y fue un concepto de propaganda que podemos utilizar aquí, porque eso ocurrió en el siglo XIX. Hay mucha gente, repito, yo conozco gente que pertenece a esos grupos y por allá por el sur de América, y no hay forma ni manera de que puedan cambiar, porque otra de las cosas es que cuando la información entra de primero al cerebro, para cambiarla y que acepten la evidencia y la realidad de esa idea, que obviamente son falsas y es desinformación, es muy difícil, porque entra y se queda en el cerebro de la gente. Muy, muy interesante todas las historias. Hay otra historia, Rosy, que siempre la usamos también en las clases de ciencia política, porque la guerra de los 30 años y la defenestración de Praga, eso fue en el 2000, sí, 1618. Sí, la gran mentira, los rebeldes protestantes tiraron a los representantes católicos por una ventana del castillo de Praga, iniciando la guerra de los 30 años. ¿Y cuál fue la verdad evidenciada? Que los hombres arrojados por las ventanas sobrevivieron al caer sobre un montón de estiércol. Pero la narrativa se utilizó para justificar la guerra, y eso pasa mucho. Por ejemplo, si nos vamos a la guerra de Ucrania, tenemos esos elementos que subsisten como claves para iniciar conflicto o para mantener conflicto. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. Y una de sí. las grandes mentiras de este siglo, fue las armas de destrucción masiva en Irán, en Irak, en el Ajá, 2003. con Irak, Dick Cheney. exacto, Dick Irak. Cheney en su discurso ante el Congreso, eh, pues directamente no dio la orden, pero sí podríamos decir que indujo a las agencias de inteligencia a que hicieran énfasis en encontrar ese enlace, ese vínculo entre, entre Irak y Al Qaeda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que nunca se dio una orden explícita, taxativa sobre eso? Pero sí, o sea, tú en un discurso, pues eres el vicepresidente, puedes perfectamente arrojar una línea de investigación y por favor necesito algún resultado. Claro, pero ellos plantearon: Irak posee armas de destrucción masiva que representan una amenaza para el mundo. Y cuando llegaron allá no encontraron las armas, pero eso sirvió como un elemento narrativo para el pretexto de invadir a Irak. Y eso quedó demostrado a posteriori, incluso por las mismas investigaciones que se hacían en las agencias federales de los Estados Unidos. Claro, y es ahí donde eso que se induce a la gente a que busquen lo que yo estoy afirmando. Y es una práctica yo creo que en todo lado. Cuando tú tienes tu mesa de redacción y tú dices, es que yo quiero averiguar sobre este tema específico, pues ya estás haciendo una afirmación y empiezas a buscar
información que te confirme eso que estás buscando. Y por supuesto, el algoritmo te lleva a que tú estás buscando sobre una enfermedad y todo el mundo te empieza o te empieza a llegar toda la información a través de tus redes, de lo que estás pensando. Sí, efectivamente es cierto, porque a mí también me pasó, y no te permiten salir de esa estructura de pensamiento. Por eso es tan importante que hoy las personas se salgan de esa caja y busquen en otras líneas de investigación, o sea, lo que se conoce como la antítesis de lo que yo estoy buscando. O sea, yo quiero que alguien me refute lo que yo creo que es verdad. Si yo no soy un sujeto que presenció esa realidad y estuvo en el lugar no sé qué, pues simplemente estoy siendo condicionado para que me manden cualquier tipo de información. En el ejemplo que tú hablabas de Zelensky, hubo un caso particular en el 2022 donde Rusia difundió un video manipulado por inteligencia artificial, donde supuestamente Zelensky estaba rindiéndole como una rueda de prensa a la población, diciendo que ya pues debían entregar las armas, que todo estaba, ya habían llegado a un acuerdo. O sea, fue un video que se le denomina ultra falso. Sin embargo, le dio la vuelta al mundo muy rápido. Cuando ya Ucrania salió a desvirtuar esa información, muchas personas pues, habían conseguido que entregaran las armas a algunas personas en la resistencia, poquitas, pero sí tuvo un efecto. Exactamente lo mismo pasó con el fantasma de Kiev, que era un solo piloto que había supuestamente derribado como 8 aviones rusos, y esa se utilizó para darle moral a la gente, para decirle que no estaban perdidos. O sea, la práctica de manipulación de la información o generar desinformación es una práctica ya hoy muy común y tiene unos, como decía antes, unos resultados fatales. Fatalísimos. Y bueno, en la guerra de Ucrania y Rusia hay unos elementos también muy particulares. Primero, que la verdad murió allí, fue lo primero que murió. Sí. Y hay que entender también que en el caso de Rusia es una de las naciones con un aparato de desinformación y de propaganda, tal vez uno de los más poderosos del mundo. Se desarrolló durante la época soviética, y lo que se hizo fue que los errores que se cometían en esa época de la guerra y de la Guerra Fría, que se basaba prácticamente en creación de falsas informaciones para acabar y golpear, por ejemplo, al enemigo, que en ese caso eran los Estados Unidos y sus aliados. Hay informaciones que son muy típicas cuando nosotros estamos estudiando periodismo. Por ejemplo, estudiamos cómo se hizo la propaganda, y habían unos videos que en principio les pueden causar chiste, pero realmente eran enormes piezas de propaganda. Ponían personas, por ejemplo, haciendo cola para comprar hot dogs, pero calientes, en unas playas de Miami. Ustedes saben, el que no conozca Miami, pues hay un calor allí impresionante, unas playas bellísimas, y la gente anda con short, a veces semidesnudo, porque están en la playa. La pieza de propaganda llevaba a esta gente haciendo cola para comprar un perro caliente semidesnudo, con sandalias, sin zapatos, y esa pieza la mostraban para los soviéticos, diciendo: allá en el capitalismo hay hambre, la gente está semidesnuda, tienen que hacer largas colas para comprar un perro caliente,
que aquí te lo damos directamente en las tiendas de servicios para la gente, de los servicios de alimentos. Y fueron muchos elementos que fueron utilizados en esa época, por ejemplo, también, que es una de las grandes piezas de desinformación y propaganda, es que el Apolo, el hombre no llegó a la luna, y que todo fue hecho con unas imágenes y unas luces en Hollywood, en un estudio, y ponen como referencia porque la bandera oleaba de para allá y para acá. O sea, son muchos los instrumentos que forman parte de ese engranaje de lo que se hizo durante la Guerra Fría, porque había que eliminar la narrativa y desprestigiar y acabar con toda la legitimidad del enemigo. Y por supuesto que Estados Unidos también lo hacía con Rusia y con la Unión Soviética para la época. Lo que sí puede decirse, Rocío, y a toda la gente que nos está viendo, es que en el marco de eso, la herencia de información, de desinformación y de guerra informática por parte del aparato de propaganda ruso es muy amplio, muy, si se quiere, es uno de los más completos que existen. Y en el marco de desarrollo de las nuevas movimientos que hay, cuando la Unión Soviética cae, se convierte en la Federación Rusa, todo ese bagaje, todas las estrategias que sirvieron, por supuesto que se mantienen, y hay mayor sofisticación, porque venían desarrollando una enorme escuela de desinformación a través de varias vías. Y tal vez las principales que nosotros conozcamos, y ya tú nos dirás, pero está, por ejemplo, la Academia del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, la famosa CBR, que tiene una escuela de formación de espías en Rusia, y allí se entrenan con técnicas de desinformación, manipulación mediática y operaciones psicológicas increíbles. Ustedes pueden conseguir incluso algunos libros donde se desarrolla todo lo que es la estrategia de qué se heredó de la Unión Soviética y qué pasó, porque lo perfilaron, por eso son tan buenos. También en Rusia está la Academia de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que utiliza unos formatos increíbles de guerra híbrida y operaciones de influencia que conllevan a que ellos sean uno de los mejores del mundo en esta materia. Se han desarrollado doctrinas, por ejemplo, como la llamada doctrina Gerasimov, que combina lo que es la parte de la guerra convencional, ciberataques, manipulación informativa, guerra psicológica, y lo que hoy se conoce como guerras cognitivas, que se utilizan en eso, que por cierto, allá en Venezuela también, en muchos otros lugares, pero estamos hablando de Rusia. También está en Rusia una de las mejores para esto, pero pues tenemos que entender que se supone que nosotros estamos luchando en contra, y por ello, pues, pero también la mencionamos, porque está la Universidad Estatal de Moscú, que tiene en la Facultad de Periodismo, y Rosy y yo somos periodistas, estudiamos periodismo y ciencia política, pero esa es tal vez una de las mejores en la formación de, se supone que periodistas, que aprenden cómo manejar las narrativas del régimen, del Kremlin. Y los programas incluyen, por ejemplo, aprender a manejar lo llamado el soft power, la manipulación de la opinión pública dentro de las cátedras que se dan en esa escuela de periodismo. Cómo manipular. Y hoy en día ellos son líderes en el manejo de las técnicas para generar manipulación, para, por ejemplo, hacer crecer en las redes sociales a través de unos mecanismos de bot. Todo esto, ellos están pero súper avanzados. Otro de los institutos importantísimos que hay en Rusia para manejar la propaganda y la desinformación y la fake news está el Instituto de Estudios Estratégicos de Rusia, el RISI, que es muy famoso, muy, muy famoso. Es como una especie de think tank de régimen, y de la FSB, ¿no? Sí, que es la antigua KGB. Y ahí están específicamente las clases que se dan allí y lo que se hace de trabajo de investigación. Rosy, es muy interesante leerlo porque lo plantean de una manera magistral. El tema de la guerra cognitiva, la desinformación, también hay trabajos muy importantes
de la operación psicológica que ellos realizan en Europa. Hay mucho trabajo sobre eso y cómo van captando a las personas que les sirven luego para redimensionar las mentiras que se crean en laboratorio. Está también el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, que es súper peligroso, tiene estudios de comunicación estratégica y operaciones de influencia global, mucho, mucho, y las materias que se ven, vaya, vaya, las materias son, tal vez la deberían de dar de este lado, operación de influencia, propaganda, desinformación, manipulación mediática, ciberseguridad, muy buenos ellos en esto, y guerra cibernética, estrategias de guerra híbrida, operaciones psicológicas, espionaje, contraespionaje, soft power, diplomacias estratégicas, muchas más. Realmente están hechos para eso, para las llamadas granjas de soldados digitales, los que también que hay que advertir sobre esto, y en esta serie lo vamos a hacer sobre el uso, por ejemplo, de falsas noticias en las elecciones para impulsar elecciones, para impulsar candidatos, para impulsar gente que a ellos les interese estén muy bien posicionados. Canales de televisión o de estos de YouTube que nadie sabe quiénes son y de pronto tienen 2 millones o 3 millones de seguidores y todo el mundo dice, ¿y esto de dónde salió y cómo es así que creció tan rápido? Pero es lo que es. Digamos, lo especial que tiene todo esto, May, es que las personas consideran que eso es una guerra, eso es tema militar, eso no me corresponde a mí, y mandan a sus hijos con una oferta académica yo quiero estudiar, no sé, influencia y ser coordinador de una campaña política, y digamos que con unas 3 o 4 palabras que le cambian la sustancia de lo que realmente están ofreciendo, ahí las maquillan, le ponen un tema, pues una palabra que se llama, sí, tú eres coordinador de redes sociales para el sistema político. Entonces, pues uno dice, sí, yo quiero estudiar mercadeo y publicidad, y no lo ve con que esa oferta realmente lo que está haciendo es entregando este tipo de clases y con un objetivo concreto, y es transformar ese pensamiento que lleva a las personas a tomar sus decisiones. Y entra una línea que es sumamente preocupante, que uno se la deja pues a los científicos, que es todo el tema de su cerebro, o sea, cómo una persona puede modificarle la construcción de una idea, ¿sí? ¿Cómo puedo yo influir a tal punto? Me dice, no, es que los psiquiatras o los que tienen formación en, no sé, neurolingüística, este tipo de cosas, sí es evidente que yo puedo manipular tu cerebro, científicamente comprobado, ¿verdad? Y ahí uno tiene que decir, nos toca traer a un experto psiquiatra que me digan cómo es posible que yo cambie toda esa estructura de pensamiento. O sea, sí lo pueden hacer y lo están haciendo. Ahí hay un vacío enorme, y hay universidades privadas, porque uno decía, bueno, las universidades públicas tienen mucha tendencia a tener este tipo de, digamos, de líneas ideológicas, y es muy fácil convencer a los jóvenes, pues porque se están abriendo a una realidad, vienen de los colegios, pero cuando tú tienes una secuencia concreta, con una repetición concreta, cuando tú generas un hábito después de 21 días, es lo que dice, pues, digamos, los estudios universales. Después de 21 días de repetir una cosa, generas el hábito. Entonces, pues pasa lo mismo si tú tienes una materia
todo el tiempo, o si tienes una persona que te está contando una historia todo el tiempo y no te permite profundizar ni investigar, sino solamente te entrega una bibliografía que tiene eso que te está reforzando lo que tú dices. ¿Sí? Y solamente te llevan a que veas los videos que solamente reafirman esa idea. Y lo empiezas a llevar hasta que lo convences, pues eso decía Goebbels, o sea, repita una mentira muchas veces y la conviertes en verdad. ¿Sí? Entonces, esa práctica hoy creo que no la están utilizando mucho y no tenemos como una fuerza de veeduría precisamente para detectar. Hay algunos esfuerzos, considero que son hasta ahora muy pobres porque no alcanzan a abarcar. Después de que esa bolita de nieve la sueltan, eso termina en unas cosas impresionantes que te dicen, bueno, sí, logran identificar que es una noticia falsa, entonces tienes la rectificación y tienes la, la orden de que rectifiques, tú como medio tienes que rectificar, pero el daño es monumental frente a la rectificación que tú haces. Pues fíjate que tarda y a veces no llega. No llega. Por ejemplo, y en esta serie vamos a discutir varios casos. La acusación del Partido Demócrata de que Trump en el año 2016 era un agente ruso. Ese es un ejemplo claro. Luego se realizó la investigación, se determinó que había sido una estrategia del Partido Demócrata, se puso sanciones al Partido Demócrata y sin embargo todavía se repite. Hasta el New York Times recibió premios, entre ellos el Pulitzer, por una información que era falsa y que estaba totalmente creada por un laboratorio. De allí que el presidente Trump haya solicitado inclusive que el mismo New York Times no solo que rectificó a posteriori, sino que también devuelva el premio Pulitzer para devolverle en sí todo lo que era la parte ética de haber ganado un premio con una falsa información que se generó en un laboratorio y con agentes de desinformación muy importantes. Son temas que han hecho historia en el marco de lo que es la desinformación y la guerra para la eliminación del contrario, del enemigo sea Rusia a Ucrania, el Partido Demócrata a Trump o cualquiera, incluyendo, por ejemplo, nos vamos a casos más cercanos a nosotras, a Rocío y a mí, los elementos de desinformación del régimen de Maduro y los que se han puesto en evidencia en Colombia también. Muchos casos, pero en esta serie usted va a aprender todo sobre desinformación. Así que quiero que nos den los comentarios si a ustedes les gusta el tema, si tienen interés, también propongan cuáles son los puntos que ustedes quieren desarrollar, agreguen, déjennos saber, porque ustedes saben mucho de desinformación, déjennos casos para poderlos estudiar a lo largo de esta serie de la guerra invisible, que yo estoy segura les va a traer mucha información, pero adicionalmente a ello les va a dar oportunidad de conocer estrategias técnicas para que usted no sea víctima de la desinformación y se convierta en un soldado digital sin ningún tipo de decisión. Hay una historia que recuerdo y fue la operación Infección, que era se desarrolló, digamos, el punto de inflexión de la desinformación, creo yo, es el inicio de la Guerra Fría. Ahí ya empezaron a utilizar la guerra informativa pues como un arma de guerra. Y el ejemplo está en eso, la KGB en su momento creó esa narrativa diciendo que el virus del VIH, SIDA,
había sido creada como un arma biológica de los Estados Unidos en un complejo militar en Maryland. Y cuando después, por supuesto, se utilizaron periódicos, revistas académicas, que sí, que claro que eso fue creado desde un laboratorio para atacar como arma biológica. Y bueno, y más o menos en el 92, cuando ya desclasifican los archivos, y cae pues la Unión Soviética, el ex jefe de servicio de inteligencia de la KGB, Primakov, dice que la historia sobre el SIDA como arma biológica fue concebida como una estrategia de desinformación fabricada por la KGB. O sea, él mismo termina aceptando que, pero ya le había dado la vuelta al mundo ese tema. Y de ahí en adelante, o sea, tú no tienes final para encontrar cada una de las historias de desinformación. O sea, cuando tú ves los expertos en historia que miran la conquista, todo lo que es la leyenda negra, dice, sí, o sea, si hay acceso a las bitácoras o a los documentos reales escritos durante la conquista, me dice, o sea, es cuestión de leerlos, ahí están. Lo que pasa es que pues las personas hoy, con el tema del tiempo que es tan reducido, se sienten informados con 3 leads o con 3 títulos simplemente que escriben en una red social y ya, tú te suscribes o empiezas a seguir una cantidad de gente que considera que te está contando la verdad y terminas repitiendo esa misma historia, ¿no? Entonces, simplemente no llegan más allá, sino simplemente se quedan con las primeras, en su momento, Twitter, 140 caracteres. Ya después la gente empezó a abusar y hacen unas pastorales enormes. Pero no, se quedan solamente con los títulos y ya empiezan a replicar y replicar la historia. Y otro tema que es muy importante y yo diría que es el más sensible, es cuando los gobiernos se empiezan a apropiar de los medios de comunicación. Pues uno lo ve con Stalin y de ahí pues muchísimos que el régimen crea su propia caja de resonancia. En su momento pues o cogían radio o cogían el periódico o cogían la televisión y hoy ya pues empiezan simplemente a contratar los influencers y esos influencers son como pólvora, inmediatamente te dan la orden a través de un bot, una granja, eso se disemina sin ningún tipo de control. Vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que es Telesur y cómo Telesur simplemente ignora una realidad, una verdad y magnifica lo mismo que hacía en su época Ramsés II, lo estamos viendo hoy. La práctica es exactamente igual, conservando la diferencia, ¿no? La diferencia histórica. Recientemente, y porque no solamente es el régimen, en el caso de Venezuela tenemos varios focos y aparatos de propaganda, pero a alguien se le ocurrió, a unos influencers y unos de estos canales muy populares que crecieron muy rápidamente, decir que China se fue de Venezuela a raíz de un cambio en un contrato de la empresa petrolera Sinopet,
que vendió sus acciones para operar en un campo de Venezuela a otra empresa. A raíz de ese detalle, empezaron a decir que ya era inminente que el régimen de Xi Jinping abandonaba Venezuela y que ya pues no había de qué preocuparse, porque si se va China, pues Rusia y Irán también se van y tenemos el camino libre para que Maduro se vaya a, como dijeron también durante el proceso del año pasado, que Maduro ya se iba para Turquía, que tenía ya unos aviones preparados, toda una serie de falsas informaciones para generar una acción psicológica en la gente, que en este caso era la oposición, que estaba entusiasmada por el cambio que se le había vendido. Pero en este caso de China, que fue este año, se mintió, y todavía la gente, como no hubo una contraprestación, sino que dijeron que ya China había abandonado el país y que había abandonado el apoyo a Maduro, y eso era porque le tenían miedo a Trump o cualquier cosa. Mucha gente creyó y todavía cree que es verdad, cuando es completamente falso, y los representantes del régimen chino han sacado comunicados de apoyo, están trabajando con Maduro, hay miembros del Partido Comunista Chino en Venezuela trabajando en todo lo que son los mecanismos complejos de darle o prácticamente organizar al país en pequeños núcleos, pequeñas células, y la gente no entiende eso porque recibió una falsa información de supuestos periodistas e influencers que metieron una noticia falsa y se expandió porque tienen los mecanismos de bots, los mecanismos de manejo de narrativas y de replique, y se hizo viral, pero eso no era verdad. La verdad es que tristemente para nosotros los venezolanos, China está más que nunca acomodada y apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Hemos llegado al final del tiempo que teníamos previsto para esta emisión, que es el primer episodio de esta serie que se llama Guerra Silenciosa. Vamos a tener muchos episodios más. Y de este primer episodio, que era la introducción a un tema que es absolutamente fascinante, pero además ustedes lo tienen que entender, porque de lo contrario van a trabajar gratis para el enemigo y van a estar despidiéndose de su sentido común y pensamiento crítico. Rocío. Sí, así es. Tenemos que incentivar a que las personas puedan contrarrestar. Sí hay forma difícil, pero sí hay forma de contrarrestar y alfabetizar sobre la desinformación, cómo podemos contener esta amenaza, porque, y esto para cerrar, seguramente vamos a profundizar luego, ahí está el caso, encontré el caso de estudio en un documento académico de Mary Robin, quien hace una pregunta extraordinaria diciendo que si son los propagandistas combatientes o no, y si pueden convertirse en objetivos legales y legítimos. Ahí está pues todo el tema jurídico, que seguro que lo vamos a profundizar, pero a estos par de hermanos franceses les costó la vida, porque estaban en Siria haciéndole propaganda a ISIS, y un dron los encontró como objetivo militar legítimo y murieron. Por supuesto, estaba toda la evidencia de que ellos estaban llamando a que las personas estuvieran en la yihad, que participaran activamente, que levantaran sus armas contra los franceses. Un tema muy delicado, porque pues cualquier hijo de uno o una persona cercana puede estar colaborando para una causa terrorista que termina convirtiéndose en un tema mucho mayor. Así es. Nos vamos y nos despedimos de toda la gente que nos está viendo desde diversas plataformas. Muchísimas gracias a todos aquellos que están unidos a nuestro space de X. Hay mucha gente, hay muchas preguntas que las vamos a desarrollar en el marco de lo que es esta serie. Recuerden, la guerra silenciosa. Mil gracias también a nuestros moderadores que han estado participando en el superchat más inteligente de la red.
porque toda la comunidad de Sin Filtro y Sin Censura mantiene un concepto claro de lo que es el pensamiento crítico y no se quiere dejar manipular. Rosy, nos vamos a ver en el próximo episodio, vamos a saludarlos a todos y nos vamos a despedir. Claro que sí. Con Un abrazo y nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Adelante. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.